Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56. Abrimos nuestras Biblias. Lucas 1, 39 a 56. Vamos a leer y orar al Señor. Dice así la palabra del Señor. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Verso 46. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Vamos a orar. Señor bueno, queremos pedir una vez más tu ayuda, tu guía. Tú eres el único, Señor, que puede abrir nuestro entendimiento, que puede abrir nuestros ojos espirituales para comprender, para ver a Cristo, Señor, en la Escritura. Señor, ningún hombre puede cambiar el corazón, solamente vos. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando, que tu Espíritu Santo me ayude a ser claro y sencillo, a poder predicar como debe ser, Señor, y orar que tu Espíritu también obre en nuestros corazones, Señor, entendiendo tu palabra y aprendiendo aquello que quieres que aprendamos, arrepintiéndonos de aquello que quieres que nos arrepintamos y viviendo a la luz de lo que quieres que vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. El título de este sermón es La poderosa misericordia de Dios, y vamos a estar mirando este texto en 2 partes. En lo primero vamos a tener un preludio, una bendecida revelación, y luego vamos a pasar al canto, la alabanza a la poderosa misericordia de Dios. Y este texto lo que va a enseñarnos es que debemos alabar a Dios, de que Dios merece la alabanza por su poderosa misericordia al enviar a su Hijo a salvarnos. Eso es lo que vemos a la luz de este texto. Alabar a Dios por su poderosa misericordia al enviar a su Hijo a salvarnos. Entonces vamos a comenzar por el preludio, una bendecida revelación.
Nuestro primer versículo nos dice que en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. En esos días, ¿de qué? ¿Cuál era el contexto que estábamos mirando? ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos que debíamos confiar en Dios porque para Dios no hay nada imposible a la hora de cumplir sus promesas. Y habíamos visto el anunciamiento de María a Gabriel, este anunciamiento de un milagro maravilloso de concebir el Hijo de Dios en el vientre de María sin la mediación de un hombre. Y en ese momento que el ángel desaparece de la casa de María, nos dice Lucas, en esos días es que María se levanta y sale de su casa. Poco tiempo tuvo María para preparar su salida. De todo lo que el ángel le había mencionado, el nombre más familiar le era Elizabeth, que era su pariente. Y si ustedes se imaginan toda la secuencia, María escucha del ángel todas estas palabras de profecía acerca del vientre, del milagro de la concepción virginal de Cristo, y en todo eso el ángel le dice, y Elizabeth, tu pariente, está de 6 meses ya, porque nada es imposible para Dios. Entonces no es que María la llamó por WhatsApp a Elizabeth para ver cómo estaba. En aquellos tiempos era armarse un bolso y salir a visitar a un pariente. Nos vemos que el texto nos dice que estuvo 3 meses con Elizabeth. Por lo tanto, María preparó todo para ir a visitar a su parienta. Salió rumbo a esta casa donde vivía Zacarías y Elizabeth, y al entrar a la casa saluda a la futura madre, y en ese instante sucede algo sobrenatural. Al mismo tiempo que María saluda y que sus palabras ingresan por el oído de Elizabeth, el bebé en el vientre de Elizabeth salta de gozo y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Es todo un movimiento que ocurre en ese mismo instante, como nos dice el texto. María saluda, Elizabeth la oye, Juan salta en el vientre de su madre y ella es llena del Espíritu de Dios. Y este es un personaje sumamente importante. El Espíritu Santo, el Dios silente, tiene una participación muy singular en toda esta escena. La semana pasada habíamos visto que había venido sobre María el Espíritu de Dios con su poder creativo para obrar un milagro único en ella. Dios, a través de su poder, crea todo lo necesario para que María concibiera sin la mediación de ningún hombre. Jesús ahora está en el vientre de María como un pequeñísimo embrión. Hace días que fue concebido. Para Elizabeth, el Espíritu Santo había obrado el milagro de una concepción junto con su esposo. Había quedado embarazada y habían transcurrido 6 meses de ese embarazo. Es decir, Juan iba adelante de Jesús en todo sentido. Juan iba a nacer antes que Jesús. Juan iba a llorar antes que Jesús llorara. Juan se iba a abrir paso en el mundo antes que el Señor, porque él era el mensajero suyo que prepararía el camino para el Señor. Pero más allá de estas dos sobrenaturalmente concebidas, estos dos milagros, estas dos madres milagrosas, hay otro accionar del Espíritu Santo en este inicio del cumplimiento del plan de redención a través de Cristo. ¿Cuál es este otro accionar del Espíritu de Dios? Es el revelar la identidad de Cristo. Revelar la identidad de Cristo. Ese es un rol clave del Espíritu Santo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El rol de mostrar y revelar, quitar el velo, mostrar la identidad de Cristo a personas que no lo pueden ver.
Primera de Corintios 12, versículo 3, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dice: por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, es decir, Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces no hay una manera en que alguien pueda identificar y profesar la verdadera identidad de Jesús si no es por la mediación del Espíritu Santo que le revela y le da entendimiento acerca de la persona del Hijo. No hay otra manera que un ser humano que está ciego a la realidad espiritual pueda reconocer en Jesús al Señor. Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu, ¿qué son? Locura. Por lo tanto, es necesario una obra del Espíritu de Dios en revelar la identidad de Cristo. Uno puede haber escuchado acerca de Jesús muchísimas cosas, pero nunca habérsele revelado la verdadera identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es una obra del Espíritu de Dios. Nadie más puede quitar ese velo. Imagínense que ustedes están en un lugar todo oscuro y necesitan encontrar algo en ese lugar. Si no es que se prende la luz, va a ser algo imposible. Todas esas versiones de Jesús que a veces se predican en distintas iglesias y religiones son cuartos con luces apagadas. Pero cuando el Evangelio verdadero es predicado, el Espíritu de Dios puede prender la luz y de repente caemos como Tomás y le decimos: Señor mío y Dios mío. Como el centurión delante de la cruz que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Solo por la obra del Espíritu. Jesús anticipa esta obra del Espíritu de dar testimonio acerca de Él en el discurso del aposento alto, en Juan 15. Jesús dice lo siguiente: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Jesús está hablando de algo que va a tener cumplimiento en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando llegue el Espíritu Santo a morar en la iglesia. El principal ministerio del Espíritu de Dios es dar testimonio acerca del Hijo de Dios, dar testimonio de mí y empoderar al creyente para dar testimonio acerca del Hijo. Cuando todos son investidos con el poder de lo alto, en el aposento alto, en el Pentecostés, lo que los demás escuchan son lenguas humanas hablando las maravillas de Dios a otras personas, testificando acerca de Cristo. Primera de Juan 5:6, el apóstol dice lo siguiente: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios es veraz y habla la verdad acerca del testimonio de su Hijo. Uno pudiera pasar mucho tiempo estudiando todas las veces que Jesús habla de aquello que da testimonio de quién es Él. El Padre da testimonio de Él, sus obras dan testimonio de Él. ¿Pero qué? Pero ellos no quieren venir a Él para tener vida. Es el Espíritu Santo el que ha dado testimonio de quién es Jesús. La concepción virginal, la encarnación del Hijo en María, es un testimonio del Espíritu de Dios de la identidad de Cristo. En el bautismo, Él desciende sobre Jesús en forma de paloma, mientras el Padre da testimonio del Hijo en el cielo. El apóstol Juan relata sobre Juan el Bautista diciendo lo siguiente, Juan 1:32. Juan también dio testimonio diciendo esto: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo:
Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fin de la cita. El rol del Espíritu Santo, principalmente, es el de abrir los ojos espirituales para que se pueda ver a Jesús con su verdadera identidad. Así como vimos anteriormente en el anuncio de Gabriel a María, Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey de Israel, Jesús es el Mesías prometido, esa es su identidad. Y la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es apuntar al Hijo, es revelar al Hijo, es mostrarnos al Hijo. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Es la obra del Espíritu. Y esto es lo que vemos también en este pasaje. El Espíritu Santo interviene en una visita familiar. Esto es maravilloso. Lo que puede ser un momento sumamente, en el mejor sentido de la palabra, ordinario, algo de todos los días, una visita familiar, Dios torna esta visita en una obra musical, en una exaltación de la misericordia de Dios. El Espíritu Santo interviene y hace de este encuentro, de este saludo, de dos mujeres que están embarazadas, algo digno de que figure en las Escrituras, algo digno de que aparezca en el Evangelio. Convierte una escena en un canto de alabanza a Dios por Cristo, con un preludio y una obra musical que nos muestran la identidad de Jesús y que exaltan la gloria de Dios en su poderosa misericordia. Y la venida de Jesús como el clímax de la obra misericordiosa de Dios. La venida de Jesús es el clímax de toda la obra misericordiosa de Dios en la historia. Entonces, ¿qué es un preludio? ¿Qué es un preludio? Definición de diccionario: aquello que precede y sirve de entrada, preparación o principio de algo. Pero en cuanto a la música, un preludio es aquello que se toca o canta para ensayar la voz, para probar los instrumentos, para fijar el tono antes de comenzar la ejecución de una obra musical. Es una apertura a la sinfonía, una pieza que antecede a una obra musical. Y este preludio que prepara el Espíritu de Dios fija el tono correcto antes del canto principal. Este preludio prepara los oídos y la expectativa para escuchar lo que sigue en el canto de María. ¿Y quién es el que da el preludio? Elizabeth. Elizabeth es la que nos prepara para el canto. Elizabeth ajusta el tono inspirada por el Espíritu de Dios. El Espíritu le da a Elizabeth y a Juan la revelación de quién ha llegado en María. En el vientre de la joven judía se halla el Señor mismo, Jesús. Y este encuentro y este preludio de Elizabeth sirve de confirmación nuevamente a María sobre el llamado que se le había hecho. Debemos recordar que días atrás el ángel Gabriel se apareció a María y le dio el anunciamiento. Nadie más sabía de esto. María probablemente no lo habría hablado con nadie. Y cuando el ángel le da y le dice que Elizabeth también está embarazada de 6 meses, María va a lo de Elizabeth, la saluda, y lo siguiente es esto. No hubo una anticipación de María a contarle todas estas cosas a Elizabeth.
El texto nos deja bien claro que Elizabeth está hablando porque está llena del Espíritu Santo y por lo tanto está hablando revelación del Espíritu y le está confirmando a María las palabras del ángel Gabriel días atrás. No hay manera de que Elizabeth sepa esto sino por revelación directa del Espíritu de Dios. Recordemos que también se nos dice que Juan será lleno del Espíritu desde el vientre. Ahí podemos ver una muestra. Algo importante para mirar la temática de las palabras de Elizabeth, las temáticas que encontramos en el canto de María, es que el lenguaje que se utiliza en todo esto es un lenguaje del Antiguo Testamento. Y yo les quiero mencionar que toda esta escena ocurre en el Antiguo Pacto. Está en nuestro Nuevo Testamento, pero pertenece al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿cuándo inicia el Nuevo Pacto? El Nuevo Pacto inicia cuando la sangre se derrama. ¿Cómo inició el Antiguo Pacto en Éxodo 24? Cuando Moisés roció la sangre y dijo, esta es la sangre del pacto. En la última cena Jesús toma el vino y dice, esta es mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Esa sangre será derramada en la cruz. Pero en este momento, en la visita de María a Elizabeth, estamos aún en terreno del Antiguo Pacto. Y estamos en lenguaje también del Antiguo Pacto. El Espíritu Santo en el Antiguo Pacto aún no descendía a morar permanentemente en los creyentes como va a ocurrir a partir de Pentecostés. Ese es uno de los beneficios del Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto el Espíritu solo descendía, llenaba y capacitaba a una persona para una tarea en particular. En este caso, Elizabeth. ¿Y cómo suena este preludio? Leemos versículo 42 al 45. Dice lo siguiente: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Este es el preludio de Elizabeth a María. ¿Qué tono marca este preludio? ¿Qué tono marca esta introducción? Hay un tono de bendición y gozo. Bendición y gozo. Bendecida es María y bendecido es su hijo. Bendecida es Elizabeth, que se le concede conocer esto a pesar de sentirse indigna. Elizabeth lo ve como una bendición para ella misma. ¿Cómo es que me pasa esto a mí de conocer a la Madre del Señor? Bendecido es Juan también en el vientre, que por el estímulo del Espíritu de Dios, este bebé de 6 meses de gestación salta de gozo en el vientre de su madre. Bendecida es María, que creyó en lo que el Señor le dijo que pasaría y que ahora ellas están experimentando. Hace tan solo unos días atrás el ángel le había dicho que concebiría, ahora Elizabeth le está ratificando que ella lleva en su vientre al Señor. Es un tono de bendición y de gozo motivado y producido por una persona que ahora está en el estamento más inicial de la vida, como un embrión del vientre de su madre. Es Jesús que produce esta bendición y gozo.
Es conocerle a Él y su identidad por obra del Espíritu Santo que trae gozo y bendición. Eso es lo que vemos en esta escena. Por la revelación del Espíritu de Dios, estas tres personas que están en escena entienden que el Hijo ese que está en el vientre de María es Jesús, y eso produce bendición y gozo. Hermanos, eso es un anticipo de lo que le pasará a todos aquellos que conozcan a Jesús por la obra del Espíritu. Serán bendecidos, bienaventurados y gozosos. Y si vos y yo hemos conocido a Cristo por la obra del Espíritu, eso describe nuestra vida. Bendecidos, bienaventurados y gozosos, más allá de cualquier presente tribulación. Ese pequeño niño, por supuesto, no quedó niño, y más adelante en su ministerio público Jesús dirá acerca de aquellos que le conocen en verdad lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y ahora sigue diciendo esto: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esta bienaventuranza y esta bendición en conocer a Jesús no siempre luce como bendición en este mundo. Jesús dice: ustedes son bienaventurados. Pero el mundo muchas veces no nos llama bienaventurados. Este es un mundo donde hay tribulaciones y persecuciones por causa de nuestra fe en Jesús, pero nuestra recompensa no está depositada en esta vida terrenal, sino en la vida futura. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. La bendición, la bienaventuranza y el gozo, algo que ninguna cosa en este mundo nos puede quitar. Es un regalo de la misericordia y la gracia de Dios por medio de la obra de su Espíritu. Hermano y hermana, nunca, jamás te podrán quitar la bendición de conocer a Jesús. Podrán quitarte muchas cosas: tus posesiones, tu salud y tu vida, pero nadie jamás podrá quitarte el gozo de conocer a Jesús por la obra del Espíritu. Es un regalo de Dios. Nadie puede quitarte. El Espíritu reveló a Jesús en tu corazón, entonces alégrate. Sos bienaventurado, bendecido, así como María y Elizabeth. Ellas se gozaron de una persona, y esa persona es la misma que está en esta tarde revelándose a nosotros a través de su palabra. Nosotros podemos experimentar la misma obra del Espíritu en nuestro corazón. El Espíritu habita en el creyente del nuevo pacto y podemos regocijarnos en la realidad de que nuestra identidad es bendecidos y bienaventurados por conocer a Jesús. Jesús es el centro de este preámbulo, de este preludio, de esta introducción. Él es el centro. Y su madre María lo lleva en el vientre. Y ahora, por cómo está armada la escena, nos deja con todas las luces y las cámaras apuntando a María.
María llegó, María habló, el niño saltó, Elizabeth llena del Espíritu, Elizabeth promulga una bendición a María por causa del hijo que lleva, y ahora la respuesta está en María. ¿Qué va a decir María? ¿Se va a exaltar ella misma? ¿Se va a agarrar la gloria para ella misma? Me encanta lo que hace María. María toma todas esas luces y las dirige a Dios. María toma toda la atención que está en ella y las dirige al único que se las merece, a Dios. Y María y su respuesta es un canto que exalta la poderosa misericordia de Dios. Es un canto de alabanza que nos recuerda a los salmos, que nos recuerda al canto de Ana, la madre del profeta Samuel, primera de Samuel. Y ese es el segundo punto, el canto. El canto de alabanza a la poderosa misericordia de Dios. Versículo 46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Varios salmos inician de esta manera. Seguramente si has leído tu Biblia, lo has visto. Un llamado a la propia alma y al propio espíritu a engrandecer al Señor y gozarse en Él. De hecho, es así que Ana comienza su canto. Dice lo siguiente en 1 Samuel 2:1: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Nuevamente hay un gozo interior, hay una salvación que María y Ana reconocen como que viene de Dios. El Salmo 34 dice: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Salmo 35: y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Fin de la cita. Hay decenas de ejemplos acerca de esto. Y es muy probable que María se haya inspirado en estas oraciones, que María misma se haya inspirado en los salmos, en el canto de Ana, como una madre estéril que trae a alguien anunciado de parte de Dios. María conoce las Escrituras y lo hace notable en su canción. Esto es importante hacer una salvedad hermenéutica, entre comillas. Lucas es narrativa del Nuevo Testamento, es narrativa de los Evangelios. Lo que Elizabeth dice es un discurso y lo que María canta es un poema. Por lo tanto, hay tres géneros distintos de literatura. Y cuando uno analiza un poema, una poesía, lo que hay son imágenes. Imágenes que representan cosas. Y por lo tanto, cuando María dice en este primer versículo que es un paralelismo, mi alma y mi espíritu, no quiere hablar de dos cosas distintas. Lo que María está dando a entender es mi ser interior. Los judíos entendían y usaban poéticamente en sinónimos palabras como alma, espíritu, corazón, entrañas, interior. Es el interior de la persona. Desde lo profundo de su ser se regocija y alaba a Dios. Esa es la idea. No es una alabanza mecánica la de María. Es una alabanza con entendimiento y emociones. Y siempre que alabamos a Dios debemos de hacerlo de esa manera. No podemos pensar que alabar a Dios es algo externo solamente. ¿Por qué? Porque se puede cantar sin alabar a Dios.
y se puede cantar sin adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón debe estar involucrado en la alabanza para que esa alabanza sea realmente una alabanza y una adoración. El corazón es el trono de Dios, el corazón es donde se controla nuestra vida. Y es desde ahí que tiene que salir nuestra alabanza, desde nuestro ser interior. Por eso debemos siempre depender del Espíritu de Dios, que nos ayude a alabar de todo corazón y no hacerlo de una manera religiosa y mecánica. Te reto a que intentes alabar de todo corazón durante el culto. ¿Cómo nos distraemos? ¿Cómo nos distraemos? Si nuestra mente divaga por todo el universo mientras estamos alabando, por toda la semana que pasó y por toda la semana que vendrá, por todas las actividades que hice y las que no hice. Y a veces en medio de todo eso perdemos el alabar a Dios de corazón, perdemos decir como el salmista, mi alma se regocija en el Señor. ¿Por qué? Porque mi alma está en 1000 cosas, menos en Dios. Y por eso tenemos que ayudarnos por la obra del Espíritu en nuestro corazón para poder alabar de todo corazón. Nosotros hacemos muchísimas cosas superficialmente y por costumbre. Es muy probable que cada vez que te bañes de la misma manera, porque uno lo hace por costumbre. Es muy probable que cada vez que te cepilles los dientes lo hagas de la misma manera, superficial, mecánicamente. Ninguno está diciendo, alma mía, he de cepillarme los dientes ahora y hacer como un acto de adoración eso. Pero no podemos tener la misma actitud cuando nos cepillamos los dientes que cuando cantamos en la casa de Dios para alabarle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros y por quién es Él. Y todos nosotros somos culpables. Necesitamos al Espíritu de Dios que nos ayude a alabar al Señor como es debido. ¿Por qué? Porque cuando alabamos es a alguien que alabamos. Esto es muy importante, hermano. Nuestra alabanza no choca contra el durlock y cae para abajo. Nuestra alabanza no se evapora en el aire. Nuestra alabanza tiene un emisor, hermano, tiene un receptor tan consciente como el emisor, en realidad perfectamente consciente. Esto puede ser realmente algo que cambie nuestra manera de ver la alabanza. Cuando nosotros alabamos, hermanos, levantamos un tubo y hablamos, y del otro lado se levanta un tubo y se oye. Dios está en su trono, oyendo la alabanza de su pueblo. No lo hacemos para otra cosa. Dios está escuchando nuestra alabanza. Un ser eterno al cual alabamos, el Dios trino, en una relación personal, de comunidad, de familia, con Dios. María le llama Señor, Dios mi Salvador. ¿Y por qué le alaba a María? Dos cosas. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva y porque grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso y Santo es su nombre. Dios escogió a María por gracia y María lo entiende perfectamente a eso. María lo entiende muy bien, la Iglesia Católica no, pero María lo entiende bien. Ella fue escogida por gracia, por causa de una elección soberana. María va a ser considerada por todas las generaciones como bienaventurada. Ella lo entiende porque Dios hizo algo en ella que demuestra su poder. Ella había concebido por su poder
Y si vos sos cristiano, estás en la misma condición de María, reconociendo que es por una causa de una elección soberana que Dios te escogió y ahora por siempre serás bienaventurado. Y nadie podrá quitarte eso. Pero María también reconoce otro atributo de Dios, que es su santidad. El hecho de que Dios es un Dios completamente apartado del pecado y la maldad y se digne en escoger instrumentos pecadores y débiles como María, como vos y como yo, es lo que hace exaltar aún más su grandeza, su misericordia, su gracia. Dios es poderoso, dice María, y nosotros humildes siervos. Esta palabra siervo en griego es doulos. Doulos significa esclavo. Nosotros somos sus esclavos y Él es nuestro amo, nuestro Señor. La palabra Señor en griego es Kyrios, que significa eso, amo y dueño. El amo de un campo, el amo de los esclavos, el dueño de algo que le pertenece. Hermanos, y a veces cuando nosotros pensamos en ser esclavos, pensamos en privaciones, en trabajos forzados, en látigos en la espalda. Pero no es así cuando el amo del esclavo es Dios. Dios es infinitamente amoroso, compasivo, misericordioso, bueno, santo, perfecto, bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero ser esclavo de un amo así. Quiero ser esclavo del Padre bueno, del Padre perfecto, que le da buenas cosas a sus hijos. Esa es la idea. Cuando Dios es el dueño, es un privilegio inmerecido ser su esclavo. Más adelante en el Evangelio hay una escena donde Jesús está con sus discípulos, en el capítulo 11, verso 27. Él está enseñando a sus discípulos. Y si ustedes se pueden imaginar la escena, Jesús conversando, enseñando, una multitud de personas, y se escucha un grito. Siempre hay alguien que grita, ¿verdad? Y el grito dice: dichosa, bienaventurada. Bienaventurada la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Ahí se escucha el grito a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María, hermanos, no ganó la salvación por ser la mamá de Jesús. María fue salva por la fe, como todos los creyentes. María escuchó la palabra de Dios y la obedeció, y es bienaventurada. Ella creyó que su hijo era el Dios Salvador. Al final de su vida, nosotros vemos a María a los pies de la cruz al lado de Juan, en la última hora de su hijo. La vemos a María también como de las primeras testigos de la resurrección de Jesucristo. María disfrutó en su propia experiencia la poderosa misericordia de Dios en Cristo. Pero algo precioso de este canto es que no solo es ella quien la experimenta, y María no solo quiere decir como Dios tiene una poderosa misericordia conmigo, sino que el canto ahora se abre. Y nosotros pudiéramos dividir este canto en dos partes, del 46 al 49, la experiencia personal de María con la misericordia de Dios. Y la segunda parte, del 50 al 55, la experiencia con la poderosa misericordia de Dios de todos los que le temen. Y esto es precioso. ¿Cómo inicia esta sección? María cita, versículo 50, María cita el Salmo 103 que leímos hoy al principio. Salmo 103. Y cuando en las Escrituras se cita un texto anterior, se conoce como contexto bíblico. Y lo que hace el autor es hacernos un link, un hipervínculo, una ventana hacia otro pasaje de las Escrituras
que era familiar para los judíos y que pensemos en eso a medida que escuchamos a María, porque nos es familiar. Y esta canción que María recuerda, porque los salmos eran canciones, habla sobre la poderosa misericordia de Dios. El Salmo 103. No lo vamos a leer todo por una cuestión de tiempo, pero escuchen estas palabras que aparecen en el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego hay un listado de esos beneficios. Él perdona tus iniquidades, Él sana tus enfermedades, rescata, corona, colma, te renueva, hace justicia, te da favor, te da a conocer sus caminos. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están altos los cielos sobre la tierra, así de grande es la misericordia para los que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y más adelante, versículo 17, el versículo que está citando María, la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. ¿A qué nos apunta María? A un salmo que explota de misericordia. A un salmo que explota una sobreabundante misericordia para todos los que le temen. Y no una sobreabundante misericordia para la audiencia del Salmo 103, sino para generación en generación y en generación. Para todos los que le temen al Señor. Dios es tan misericordioso que ese salmo describe tu experiencia y mi experiencia con la misericordia de Dios. Esa misericordia disponible para todos los que aman al Señor. Y acá es donde yo dije que hay un lenguaje del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en distintos pasajes, nosotros encontramos principios que nos enseñan que los que temen al Señor son victoriosos, son rescatados, son prosperados. Pero los que no temen al Señor no triunfarán. Es el principio que nosotros vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, María vuelve a citar estos contrastes en su canto de cómo aquellos que temen al Señor finalmente van a ser objeto de su misericordia, y de una misericordia poderosa. ¿Por qué? Porque dice que los que no temen al Señor son derrotados. No importa su soberbia, no importa su poder, no importa su posición, no importa su riqueza, serán derrotados. Y eso es lo que dice: ha esparcido a los soberbios, ha quitado a los poderosos de sus tronos. Dios es capaz de quitar reyes, es lo que está diciendo el texto, que no temen al Señor. Pero en cambio, los que temen al Señor son victoriosos. Son los humildes que temen al Señor, son exaltados. Los hambrientos que temen al Señor son prosperados. Esa es la poderosa misericordia de Dios, que también es un tema que domina el canto de Ana, la madre de Samuel. Porque Ana dice lo siguiente, cito, y fíjense en los paralelismos, las conexiones. Versículo 4. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. Versículo 10. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Fin de la cita.
Siempre ha sido la poderosa misericordia de Dios la que ha sostenido a su pueblo escogido a lo largo de toda la historia. Siempre ha sido su misericordia, porque la misericordia de Dios no es débil, hermanos. Por eso puse poderosa misericordia, porque es interesante. Nosotros podemos tener algún grado de misericordia y no tener ningún poder para actuar y mostrarla. Podemos querer tener misericordia y estar movidos a tener misericordia sobre cierta situación en el mundo, pero no tenemos poder para transformarla. Ahora, alguien que es como Dios, dueño de todo el universo y todopoderoso, ¿qué obstáculo puede ponerse delante de Él cuando Él decide mostrar misericordia? Ninguno. Romanos 9 nos dice: el que quiera mostrar misericordia, tendré misericordia. Nadie puede decirle al Señor: ¿qué haces? Si Dios puede humillar a los más poderosos de los hombres hasta lo más bajo y exaltar a los humildes hasta lo más alto, ¿qué no podrá hacer? Dios quiere que contemplemos su poderosa misericordia. La misericordia que experimentó María, que experimentó el pueblo de Dios a lo largo de su historia y que fue prometida a Abraham. Eso es lo que dice María al final. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. Y acá hay algo precioso. Este lenguaje de tal como dijo a nuestros padres. Elizabeth le dice a María: bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Pero esto es interesante. Lo que le fue dicho a María en cuanto al bebé de parte del Señor fue unos días atrás. Lo que le fue dicho a Abraham de parte del Señor fue más de 1500 años atrás. Hermanos, la misericordia del Señor no expira. Sus promesas se cumplen porque no hay nada imposible para Él. Se cumple hoy lo que Él ha prometido miles de años atrás, porque Dios no olvida sus promesas y su misericordia es todopoderosa. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. María también cita el Salmo 107, pero por una cuestión de tiempo es un salmo bastante largo, lo pueden leer en sus casas. Cuando María dice: a los hambrientos ha colmado de bienes, en el versículo 53, ella cita el Salmo 107, y este salmo habla de la misericordia de Dios en librar al afligido y suplir la necesidad del que clama a Él en la angustia. Está todo relacionado. María portaba en su vientre ese embrión que yo no sé ni cómo se ve algo de unos días. Pero ese niño, en su forma más pequeña, era la más poderosa y maravillosa muestra de la misericordia de Dios que jamás nadie podrá experimentar. No hay otra. Es ese niño la expresión más grande de la misericordia de Dios, porque no hay expresión más grande que la de enviar a su Hijo para salvar a su pueblo de sus pecados. No hay amor más grande que ese. Ese es el de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la expresión más grande de la misericordia de Dios que jamás podremos encontrar. Y esa promesa que Él le había hecho a Abraham en Génesis 17:7, cuando le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Dios no olvidó la promesa a Abraham, su misericordia la recordó.
Es ahora que el pueblo de Dios experimenta la más poderosa muestra de su misericordia, porque ¿de qué manera puede ser que nosotros seamos pueblo suyo y Él sea Dios nuestro? Vos y yo sabemos que hay algo entre medio de eso, y es nuestro pecado. ¿Y cómo Dios puede cumplir esa promesa? Dios se hizo hombre para cumplir esa promesa. Él hizo lo imposible posible para cumplir esa promesa, para hacer posible que Él fuera nuestro Dios y que nosotros fuéramos su pueblo. Él hizo la paz entre nosotros por medio de su muerte en la cruz del Calvario. La promesa de no tomar en cuenta nuestros pecados, la promesa de compadecerse de nosotros como un padre con un hijo. Esa promesa se cumple al morir en la cruz para darnos vida eterna. Y resucitar de la tumba para mostrar su victoria. Solo por medio de Jesús, solo por medio de Jesús podemos recibir la misericordia poderosa de Dios. Solo por medio de Jesús, solo por medio de la fe, nosotros podemos ser llamados bienaventurados. Solo por Cristo. ¿No has creído aún en Jesús como tu Señor y Salvador? Estás acá y aún no confiaste en Él para la salvación de tus pecados. No hay otra manera. Arrepiéntete de tus pecados que te separan de Dios y cree en el sacrificio de Jesús como el único sacrificio que Dios acepta para el perdón de los pecados. No intentes cambiar en tus fuerzas, no intentes hacer cosas para agradar a Dios. Hay uno solo que agradó a Dios y nos ofrece su vida perfecta a cambio de nuestra vida de pecado y llevar a Él en la cruz nuestras cargas. Es Jesucristo el Salvador y solo por medio de Él podemos tener perdón por nuestros pecados. Hermanos, esto es un canto de alabanza. Esto es nuestra respuesta natural al contemplar la misericordia de Dios. La poderosa misericordia en Cristo debe salir de nuestro ser interior alabanza, adoración. Y la adoración se expresa a través de vivir una vida de obediencia a su palabra. Una vida que honra lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué vivimos en santidad? ¿Por qué obedecemos su palabra? No para ganar el favor de Dios, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y es una muestra de amor y gratitud que Él ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. Y por eso nuestro corazón está cargado de gratitud y amor por lo que Él ha hecho por nosotros. No hay otra manera de corresponder a semejante regalo de la gracia de Dios que entregando nuestra vida por completo a Él. Con todas tus fallas, pero entregada y rendida a sus pies, viviendo a la luz de su palabra. Debemos renovar nuestra confianza en la misericordia de Dios. Si Dios nos ha mostrado la más grande expresión de misericordia en Cristo, Dios te mostrará misericordia con lo que te carga hoy. Dios te mostrará misericordia cuando te acerques a Él a confesar tus pecados, a arrepentirte. Si Dios te ha mostrado la más grande misericordia en la cruz, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Confía en Dios. Confía en Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos confiar que tenemos todo lo que necesitamos para vivir para su gloria. Y eso nos debe llevar a alabar y conocer y gozarnos en Cristo. Volviendo a nuestro texto, hay 3 personas en ese momento que están contemplando la misericordia de Dios hacerse realidad como nunca antes. María, Elizabeth y Juan contemplan al Dios que se hace hombre para dar su vida por amor. El preludio del Espíritu nos preparó para la alabanza al Dios de la misericordia. Ahora, a la luz de eso, respondamos
viviendo en gratitud y amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Oramos al Señor.